y estoy en el Tec Milenio, cursando la carrera de licenciado en Comercio Internacional en primer semestre. Enseguida les presentaré ese trabajo que es para mi clase de comunicación efectiva. Mi instructora se llama Ángela Patricia Marenco Domínguez. Bueno, yo les hablaré acerca de la fórmula VVV para la comunicación efectiva. VVV significa elementos visuales, elementos vocales y elementos verbales. Las habilidades para la comunicación. Bueno, una habilidad es la disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver problemas en área de actividades determinadas. ¿Cómo se desarrollan estas habilidades? La clave para desarrollar una comunicación eficiente depende de la capacidad de desarrollar habilidades que permiten adaptarse con facilidad a distintos tipos de situaciones. Algunas personas nacen con ciertas cualidades que les ayudan a tener éxito en su comunicación. Una constitución sería una constitución física armoniosa, simpatía, una voz sonora, un carácter firme y honesto. Algo que no debemos olvidar es que todas esas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas a través de la práctica hasta llegar a convertirse en verdaderos talentos. Los elementos que se relacionan en un mensaje, es muy importante tener la unión de esos tres tipos de elementos para lograr la efectividad de la comunicación. Tal vez se están preguntando qué significan elementos visuales, elementos vocales y elementos verbales pues en la comunicación, ¿verdad? Enseguida les daré información acerca de lo que significa cada elemento, ¿verdad? El elemento visual vendría siendo todo lo que la gente percibe a través de nuestra imagen personal, el contacto visual, la forma de gesticular, moverse, desplazarse y comportarse en cada situación. Un ejemplo es como, por ejemplo, yo ahorita, al momento de que yo estoy haciendo ese trabajo, la persona que me está viendo ya se fijó en una imagen personal, por ejemplo, en que si vengo vestido para la ocasión, qué contacto visual estoy teniendo con la gente de mi alrededor, la forma de que estoy exponiendo, si estoy exponiendo temblando, si estoy nervioso y cómo me desplazo, por ejemplo, si me muevo mucho, si hago gestos, si hago movimientos con mis manos y todo eso, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener para la comunicación efectiva, tenemos que tener un elemento visual, tenemos que estar al pendiente de ese elemento, ¿verdad? El elemento vocal. Bueno, son las modulaciones que percibimos en la voz, como la entonación, la velocidad, el volumen, el énfasis o la fuerza, el ritmo, la proyección y la resonancia. Por ejemplo, sería como yo ahorita mismo, ¿verdad? Mi elemento vocal puede ser que estoy temblando, estoy hablando con miedo, entonces todo esto está perjudicando a mi comunicación efectiva, porque no estoy haciendo claro en mi presentación, en mi trabajo. Entonces, una cosa sería estar bien informados acerca de lo que se va a exponer para que no tiemble nuestra voz, para que sea fluido nuestra exposición, nuestro trabajo. Esos serían los elementos vocales en los cuales tenemos que estar pues pendientes, ¿verdad?, para tener una comunicación efectiva. La siguiente, bueno, sin habilidad vocal simplemente no lograríamos comunicarnos en forma oral. La gente tiende a relacionar con la personalidad, pues la personalidad con la voz, ¿verdad?, en los elementos vocales. De hecho, el tono y la calidad de voz pueden determinar la efectividad del mensaje y la credibilidad del comunicador. Un ejemplo sería que si estamos exponiendo, vemos a una persona muy grande, muy fuerte, y está dando una exposición, ¿verdad?, pero ni siquiera sabemos cómo es su voz. Pero con la personalidad de él, nosotros podemos observar de que pues ha de tener una voz muy gruesa, ha de tener una voz muy sonora, muy resonante, pero al momento de que él habla, vemos que tiene una voz muy aguda. Entonces, simplemente ya con saber eso, ya con oír eso, pues realmente va a ser como, no le vamos a prestar la demasiada atención, ¿verdad? Y pues todo esto afecta mucho en la comunicación efectiva. Si, por ejemplo, si la voz de la persona que está exponiendo es fuerte y es clara a la misma vez, y luego él expone de una manera fluida, la efectividad del mensaje va a ser
muy buena. Y la credibilidad del comunicador pues también. Los elementos verbales. Bueno, estos se refieren a todas las palabras y los métodos que utilizamos para hablar, desde la forma de estructurar las ideas que formulamos, la selección del lenguaje y los términos que utilizamos. Por ejemplo, tiene que ver aquí mucho el investigar, ¿verdad? Para el trabajo, para la presentación, de saber cómo utilizar palabras, quién es nuestro público para poder utilizar palabras, porque si vamos a dar una exposición o vamos a presentar un trabajo ante científicos, ¿verdad? Pues tenemos que tener un lenguaje culto, ¿verdad? No podemos tener un lenguaje coloquial, porque pues sería estar exponiendo ante científicos, ¿verdad? En cambio, si vamos a presentar, vamos a exponer frente a alumnos de una secundaria, pues nuestro lenguaje puede ser de forma técnico, de forma coloquial, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que ver muy bien, los elementos verbales, a quién va a ser nuestro público, para poder nosotros obtener la atención del público. Ahora, con todo esto que acabo de decir, hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿es importante estudiar la comunicación? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, en primer lugar, hoy en día existen muchos problemas por no sabernos comunicar. Me refiero en que sí, todos sabemos decir, saludarnos, presentarnos y todo, pero ya cuando se viene más a caso, por ejemplo, en una relación, muchas veces el no saber comunicarse tiende a llevar a la ruptura de la relación, ¿verdad? Pero todo esto se debe porque no sabemos cómo comunicarnos. Pensamos que nosotros ya sabemos acerca de la comunicación, pero realmente no sabemos nada con todo eso que yo he estado viendo en esta clase. Fin.